Dios les bendiga, mis hermanos, Dios me les guarde. Es un gozo y un placer una vez más estar con ustedes. Les pido pues que vayan al libro de Efesios, Efesios capítulo 4. Seguimos con esta serie de predicación expositiva en el libro de Efesios que hemos denominado las bendiciones de su gracia, las riquezas de su gracia. Y ciertamente nosotros hemos tocado hasta el sol de hoy 3 capítulos. Ya hemos cubierto 3 capítulos y hoy nos toca iniciar con el capítulo 4. De modo de repaso, en el capítulo 1, 2 y 3 nosotros hemos podido ver ciertas cosas que nos hablan de una doctrina profunda. Ciertamente habla de nuestra salvación y Pablo trata de explicar al creyente cuál es nuestra posición en Cristo, ¿ok? Y ciertamente Efesios es un libro maravilloso porque de manera clara, explícita, nos muestra cómo sucedió esta salvación. Y nos dice que es por gracia, que todo lo hizo el Señor. Entonces, en estos 3 primeros capítulos nosotros hemos podido ver las cosas que Dios ya ha hecho, ¿ok? Ha hecho por nosotros. Pero si llevamos ese capítulo a un lenguaje, a algo técnico, ¿qué fue lo que pasó en esos 3 primeros capítulos? Bueno, ahí nosotros técnicamente lo que vimos fue lo que Dios hizo, es decir, los indicativos. En el capítulo 1, 2 y 3 vemos los indicativos. Eso habla de que son las declaraciones que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es decir, nuestras riquezas en Cristo, donde usted y yo no participamos. Es interesante que en este capítulo no hay ningún mandamiento. En el primero, en el segundo y en el tercero no hay ningún mandamiento. Solo vemos algo que hizo Dios. Una cosa, salvación, vida eterna por gracia. Nosotros vimos en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 cómo esa salvación fue alcanzada. Vimos que Él nos eligió antes de la fundación del mundo, que nos perdonó en Cristo, nos redimió en Cristo, que tenemos herencia en Él, que fuimos adoptados por Él en Cristo, que ahora pertenecemos y somos parte de la familia de Dios. Todo esto nosotros lo vimos bastante extenso, los capítulos 1 al 3 y profundo, sin embargo tratamos de cubrirlo. Yo les animo a que constantemente vayan a estos capítulos porque eso es interesante, es importante nosotros ir constantemente, ir, no simplemente decir, bueno, ya el pastor predicó, ya me lo sé. No, cada vez que usted va a la palabra, usted va a encontrar algo mucho más brillante. Esa es una perla, la Biblia es una perla que tú, mientras más pules, mientras más le pasas ese trapito para pulirlo, más brillo sacas. Bueno, la Biblia es eso en nosotros. Entonces, en los primeros 3 capítulos, y si recuerdan, nosotros dividimos el libro en 2 partes. Del 1 al 3 vimos lo que Dios, o hemos visto lo que Dios ha hecho, pero del 4 al 6, el capítulo 6, nosotros vamos a ver, en palabras técnicas, los imperativos. ¿Ok? Del 1 al 3 vimos los indicativos, y eso es todo lo que en Cristo ya tenemos. Una nueva naturaleza, privilegios que tenemos en Cristo, que Él conquistó en la cruz por nosotros. Capítulo 1 al 3. En el capítulo 4, entonces, vamos a ver los imperativos. Del capítulo 4 al 6, los imperativos. Es decir, nuestra responsabilidad, nuestras obligaciones en Cristo. 1, 2 y 3, lo que Él hizo. 4, 5 y 6, lo que yo debo hacer. En consecuencia a lo que Él hizo, entonces, ¿cómo yo debo responder? ¿Cómo debo comportarme ahora en Cristo? Y eso es lo que vamos a ver. Dios nos da su gracia, hermanos, no de gratis. Él nos da su gracia para que nosotros seamos más fieles. Todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue darnos de su gracia, de su riqueza, para entonces nosotros poder ser más fieles. Mientras más yo conozca de su salvación y lo que Él ha hecho por mí, mucho más fiel voy a ser, porque entiendo lo que Él logró en la cruz del Calvario, que era imposible que yo pudiera alcanzarlo por mis propios méritos. Si Dios nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva vida,
debemos vivir acorde a nuestra nueva realidad, para su gloria. En el capítulo 4 nosotros vamos a ver la vida cristiana en acción. Y una definición buena para la vida cristiana o simple sería el proceso de convertirnos en lo que ya somos. Voy a repetir eso. Una definición simple pero muy certera de lo que es la vida cristiana es ese proceso de convertirnos en lo que ya somos. Dios conquistó nuestras vidas, somos hijos de Él, somos santos, tenemos una posición como hijos de Dios, pero en este momento todavía nosotros estamos en un proceso de parecernos o de ser igual a Cristo. Por ende, Él ya lo hizo, ahora yo debo, en consecuencia de lo que Él hizo, vivir una vida cristiana. Y en ese sentido, yo empiezo a vivir en este proceso donde voy a convertirme en eso que Cristo espera de mí. Bueno, Dios espera conformidad dentro de la iglesia, hermano. ¿Qué significa? Dentro del cuerpo de Cristo, Dios espera que nosotros seamos una unidad, que estemos unidos. Ahora, esto nunca va a ser impuesto a través de un legalismo en la iglesia o de reglas forzosas o de algunas restricciones externas, sino más bien de restricciones internas, voluntarias, que son movidas por la santidad a Dios, por el amor, por la voluntad del Padre Celestial. Dios quiere que sus hijos le honremos como Padre. Si usted dice ser hijo de Dios, entonces usted debe vivir como lo que es un hijo de Dios. ¿Ok? Bien, Filipenses capítulo 1, versículo 27, y esto es parte de la introducción solamente, pero nos dice que, Filipenses 1, 27, dice que solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Es un mandato. Pablo dice, yo lo que quiero y lo que pido es que ustedes se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Y que vimos en el capítulo 1, 2 y 3, el evangelio de Cristo. Entonces debemos comportarnos en virtud de lo que ya somos. Bien, entramos ahora sí en el capítulo 4. ¿Cómo yo debo vivir? ¿Cuál es la práctica o qué es lo que yo debo practicar ahora que Él hizo todo esto? Todo lo que Él ya hizo me debe dar pie a yo empezar a vivir de una manera. Entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Cuál es la práctica? Ya vi la teología detrás de todo lo que habla el capítulo 1, 2 y 3 de la salvación. Ahora vamos a la práctica. ¿Qué debo hacer yo? Entiendo qué es lo que hizo el Señor, pero ¿qué debo hacer yo? El capítulo 4, versículo 1 dice, comienza, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa primera palabra, pues, yo pues, es una palabra que Pablo utiliza como transición a la posición espiritual que tenemos en Cristo a la vida diaria. Hay una transición allí, de la doctrina al deber, de lo teórico a la práctica. La práctica correcta siempre debe estar basada en principios correctos. Yo no puedo practicar algo correcto cuando mis principios son incorrectos. Por ejemplo, un principio de pulcritud o de limpieza es que nosotros comamos y nos lavemos las manos antes de comer y después de comer. Pero si yo no conozco esa norma, esa regla, esa ley, si yo no conozco eso, yo voy a comer con las manos sucias. Y yo no puedo decir que soy una persona pulcra, ¿verdad? Porque estoy comiendo con las manos sucias. O no me lavo las manos cuando salgo del baño. Entonces, lo que quiere decir es que cuando yo voy a practicar algo que es correcto, yo debo conocer qué dice eso que es correcto. Por eso hablamos de la doctrina. La doctrina correcta es esencial para vivir correctamente. Es imposible vivir fielmente a Dios sin conocer la doctrina de Él. La palabra doctrina a veces suena intimida a algunas personas, pero la palabra doctrina lo que significa es enseñanza. ¿Ok? Enseñanza. Yo no puedo vivir una vida fielmente a Dios si yo no conozco lo que Dios pide o enseña. Si yo no conozco su palabra, ¿cómo yo puedo practicar su palabra? Entonces es imposible vivir fielmente a Dios si yo no conozco la doctrina.
Y lo que vamos a ver ahora es el andar del cristiano. Cómo yo debo comportarme, no solamente en la iglesia, pero en el matrimonio, también cuando enfrentamos a conflictos espirituales. Nosotros vamos a ver el andar cristiano en varios puntos, desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta el capítulo 6. Todo eso, allí vamos a ver el andar cristiano, y yo voy a tocar solamente uno de ellos. Voy a ir al capítulo 4, solamente al versículo 1 al 6, para ahondar en este tiempo que me queda sobre el andar del cristiano en medio de la iglesia. ¿Cómo yo debo andar en medio de la congregación? ¿Cómo yo debo comportarme en la congregación? En virtud de lo que ya yo soy o de lo que Cristo ya hizo por mí, ¿cómo yo debo comportarme dentro de la iglesia? Y hay dos palabras interesantes que vamos a anotar aquí en todo el capítulo, pero voy a leer desde el capítulo 4, versículo del 1 al 16, y van a resaltar dos palabras, las cuales son unidad y crecimiento. Unidad y crecimiento. Lea conmigo allí Efesios capítulo 4, ahora sí de manera completa, del 1 al 16. Ya teniendo este contexto de lo que ahora me toca a mí hacer, voy a leer, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y que descendió es el mismo, y que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se unen mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Dos palabras: unidad y crecimiento. El título de la predicación es La unidad del Espíritu. Solamente voy a tocar la unidad. ¿Cómo debe andar el cristiano dentro del entorno de la hermandad, de la iglesia? ¿Cómo debo comportarme? Yo voy a pedir primero a Dios que me ayude en esta tarea de predicar su palabra. Dios, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido, Dios, venir a tu presencia para hablar de ti, Señor. Te ruego, Señor, que tú veas a tu siervo, Dios, con misericordia, que puedas ayudarme a expresar claramente, Dios, lo que tu palabra así expone, Dios. Quita de mí, Señor, todo aquello que trata de poner o añadir a tu palabra, y que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Guárdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Unidad y crecimiento. La unidad es indispensable para el crecimiento de la iglesia, y el crecimiento a su vez o al mismo tiempo fortalece la unidad. Son dos cosas que van de la mano y que nosotros no podemos separar. Si hay unidad, hay crecimiento, y ese crecimiento ayuda a fortalecer la unidad. Si nosotros
escudriñamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay un fuerte énfasis en todo el Nuevo Testamento de unidad. Hay un llamado a la iglesia a estar unida, a estar constantemente unida. Y nosotros lo vemos principalmente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos hizo unos en Él. Él nos reconcilió con Dios. Pero no solamente con Dios, sino que nos reconcilió entre nosotros. ¿Recuerdan capítulo 2 de Efesios? Nosotros teníamos una separación entre judío y gentil. Pero en Cristo ya esa separación no existe, sino que de dos pueblos Él hizo uno. Entonces ahora, ese énfasis que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Pablo va a hacer nos va a hablar de esta unidad que nosotros debemos mantener dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, déjeme decirle que esa unidad ya está hecha. Esta unidad ya se logró. ¿Dónde? En los indicativos. Capítulo 2 habla de Efesios, capítulo 2, versículo 11, habla de esos indicativos. Por ejemplo, dice que nosotros éramos en otro tiempo un pueblo que era gentil, que es decir, que no tenía Dios, que estaba sin esperanza, sin Cristo, sin ciudadanía, lejanos de los pactos de la promesa, sin esperanza. Ese éramos nosotros sin Cristo. Y después el versículo 14 del capítulo 2 dice, pero Él es nuestra paz. Cristo vino a ser la paz que pudo conquistar otra vez nuestros corazones para hacernos unos en Él. Entonces esa unidad ya está comprada. Ya posicionalmente estamos unidos todos. Pero, a pesar de que esto es maravilloso en Cristo, hay una práctica que nosotros no debemos descuidar. Y es que nos toca a nosotros mantener la unidad dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia nosotros somos responsables de mantener esa unidad que ya fue comprada por el Señor, que ya Él nos hizo uno en Él. No solamente con Dios, sino con nosotros, unos con otros. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es lo que debemos hacer para preservar esa unidad? ¿Qué debo hacer yo para preservar esa unidad? Bueno, hay 5 actitudes que nos ayudan a preservar esta unidad y que Pablo nos las enseña en este capítulo. 5 actitudes, pero yo quisiera antes de hablar de esas 5 actitudes, exponer un poco el capítulo 1. Dice, yo pues preso en el Señor, y ya habíamos hablado de que Pablo estaba preso, no de Roma ni de los judíos, sino preso en el Señor. Es decir, él se hacía un preso. Él estaba consciente de su posición y lo que él merecía. Y a pesar de lo que él estaba viviendo, él no tiraba las cosas a la borda, se estaba muriendo. Ay, yo pobrecito, yo no. Él estaba consciente de que él merecía mucho más que lo que estaba recibiendo. Y él estaba consciente de que su estar preso era la voluntad de Dios. Y allí él estaba cumpliendo su voluntad. Por eso él dice, yo preso en el Señor. Y utiliza una palabra interesante. Os ruego. Esta palabra abre así en este capítulo las exhortaciones, los imperativos. Os ruego. Y este es un imperativo noble porque es una imposición, pero con mucho sentimiento. Pablo abre su corazón pastoral al decirle a la iglesia de Éfeso, yo les ruego, hermanos. Yo puedo, como el apóstol, él podía decir, yo les demando, yo les ordeno, con la autoridad que le había dado el Señor, él podía hacerlo. Sin embargo, él apela al corazón, a la bondad, y le dice a la iglesia, yo os ruego. Con amor tierno, Pablo les habla a la iglesia y le dice, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. Esa palabra, andéis, lo que hace alusión es al caminar, es al vivir diario. ¿Cómo yo debo andar? Bueno, como es digno de tu llamado. ¿Cómo es digno de mi llamado? Bueno, tú eres hijo de Dios. Tú ahora ostentas una riqueza que no tiene nadie o que tienen solo aquellos que han creído en Cristo. ¿Recuerdan? Tenemos una herencia en los cielos, que somos coherederos con Cristo. ¿Recuerdan que somos ahora hijos del Padre de Dios y que podemos ir a clamar a Dios Padre Señor y Él nos escucha? Que tenemos un Dios que es bueno y no todo el mundo tiene ese privilegio. Que somos adoptados y somos parte de la familia de Dios y que en algún momento, cuando Él llame a su iglesia, estaremos reunidos todos los santos con Él en gloria.
De esa manera yo debo vivir aquí en la tierra. Yo debo vivir como ese llamado eficaz que Él hizo a mi vida. Me hizo un llamado a que yo viniera a su fila, que fuera uno de sus hijos. Yo respondí a ese llamado gracias a que el Espíritu Santo vino a nosotros y nos regeneró y nos dio nueva vida. Y ahora que soy de la familia de Dios, Él dice, entonces vive de acuerdo a lo que eres. Piensa en un médico que diga, yo soy médico, pero yo no sé nada de lo que es un estetoscopio. Entonces, ese médico, yo pondría en duda que esa persona estudió algo de medicina. Porque el estetoscopio, pues, es esa parte que el médico siempre utiliza para ver el corazón, las pulsaciones. Entonces, si un médico me dice, yo no sé lo que significa, que es un estetoscopio, yo no me pondría nunca en las manos de ese médico. Bueno, de la misma manera, si usted dice ser un hijo de Dios y no anda o no se comporta o no vive de acuerdo a ese llamado, yo podría decir, usted no es hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Vamos por partes. Unidad. Entonces, Pablo nos dice, deben andar como es digno. Ok, Pablo, ya me dijiste que yo tengo una posición en el Señor y me dices que debo andar como hijo de Dios. Pero, ¿cómo hago eso? Y ahí hacemos la pregunta, ¿cómo debe un cristiano vivir? Bueno, en unidad. Dentro de la iglesia, número 1 debe ser en unidad. 5 actitudes. Versículo 2 dice, con toda humildad. La primera característica o actitud que debe tener un hijo de Dios para conservar la unidad que Cristo compró en la cruz del Calvario es humildad. Y esta palabra, hermanos, preste atención porque voy a hacer una pausa intencional para que como que usted haga... Esta palabra indica una estima baja de nosotros mismos. Esta palabra, humildad, implica o quiere decir una estima baja de nosotros mismos. Y usted dirá, oye, eso no suena como lo que yo quería escuchar. Eso como que no es, hermano, hábleme un poquito más de metafísica. Yo quisiera decir que mi autoestima está fuerte y que en el Cristo yo soy más que vencedor y hemos sacado de contexto para aplicar lo que el mundo aplica. Pero en la Biblia encontramos palabras puntuales que nos hablan de la unidad. Y una es interesante que él dice que lo que yo debo hacer para mantener la unidad es mantener una estima baja de mí mismo. Ahora, ¿en qué sentido lo dice? Lo dice en el sentido de nuestra debilidad o nuestra culpabilidad delante de Dios. Pablo ya ha expresado esto cuando él dijo en el capítulo 3, yo que soy preso en el Señor, soy el más pequeño de todos los santos. Pablo era una persona eminente, pero él se consideraba el más pequeño de todos los santos. Eso es humildad. Juan dijo en algún momento, cuando estaba con Cristo, le dice a su discípulo, maestro, pero Cristo está bautizando mucho más gente que tú. Y Juan le dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Eso es humildad. Humildad no es de creer que yo soy más que todos los demás, que yo tengo fuerza en mí mismo. No, es reconocer que yo tengo una posición como ser humano delante de Dios y que no puedo alcanzar su estatura. Que soy un pecador y lo que he hecho delante de Él es pecar, pecar y pecar, y por consiguiente yo merezco justicia. Y la justicia es muerte, perdición. En el momento que yo olvido eso, yo empiezo a creer que yo me merezco la salvación. En el momento que yo pienso que yo soy una persona que merece algo, empiezo a perder la humildad. Y la humildad es algo interesante, un arma como que debe utilizarse con mucho cuidado. Porque en el momento que tú digas, yo soy humilde, perdiste la humildad. Es algo que tú debes mostrar más que anunciar. Es algo que tú debes vivir en el día a día más que estarlo exigiendo. Por ejemplo, cuando una persona viene a usted y le agravia, le hace algún mal, usted pide respeto. Y usted dirá, hermano, pero
es necesario que respeten, sí, es verdad. Pero cuando nosotros entendemos que yo merezco todo el mal que yo merezca y que ningún hombre puede llegar a hacerme, entonces yo estoy caminando en humildad. Yo estoy viendo como debe ver, como debo ver. Vamos a hablar eso. Porque Cristo mismo dice en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Esto es humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Saben, hermano? El vivir cristiano es totalmente diferente y opuesto a lo que nosotros vemos allá afuera. Si yo estoy caminando de acuerdo a la corriente del mundo, pues entonces yo no soy diferente al mundo, por ende yo soy amigo del mundo y me constituyo enemigo de Dios. En el mundo encontramos palabras como la humildad. Es aquello que tú reflejas y muestras con orgullo, ¿no? Una persona que ciertamente hace cosas buenas y todo lo demás. Bueno, sí, yo he hecho algunas cosas buenas. Y dentro de ti está algo que se está esponjando. Bueno, en el Señor dice, no, tú tienes que tener la estima que debes tener. Y que cuando tú te paras frente a Dios, tú debes decir, yo tengo una estima tan baja, que necesité que Cristo viniera a mi vida porque yo no podía ni levantar la cabeza. La humildad en el día de hoy nos dice que tenemos que tener el mundo nos dice que tenemos que tener una alta estima de nosotros mismos. Pero Cristo nos dice, no, es pobre en espíritu. Porque no solamente debes entender la humildad como un término teológico, por decirlo de una manera, pero debes vivirlo. Pobres en espíritu son los que van a heredar el reino de los cielos. Eso es lo que dice Mateo 5. Que los ciudadanos del reino de Dios son los que son pobres en espíritu. Si hay alguna persona que dice, bueno, yo tengo un espíritu un poquito fuerte, yo estoy un poquito rico, entonces usted no es parte de la ciudadanía del reino de los cielos. Tan sencillo como eso. Los que no tienen nada que ofrecer, en otras palabras, a Dios. Nosotros no teníamos nada que ofrecer. Es más, no tenemos nada que ofrecer al Señor. Por eso nosotros cuando servimos a Dios, le servimos en amor, en comprensión de lo que Él ya ha hecho. Pero no porque nosotros tengamos algo en nosotros mismos para ofrecerle. Lo hacemos en obediencia, en amor a lo que ya yo conozco que lo hizo por mí. Me salvó cuando realmente no tenía ninguna posibilidad de venir. La humildad es la virtud cristiana más fundamental. Sin ella no podemos ni siquiera empezar a agradar a Dios. Si no tenemos humildad, no importa lo que haga, usted ciertamente no va a llegar al trono de Dios. Esta mañana hablaba de esta oración del fariseo y del publicano, cuando van al templo y Cristo da esta parábola. De dos hombres van al templo a orar y uno de ellos, que es el fariseo, ora diciendo, gracias Señor porque no soy como este publicano. Gracias porque yo ayuno y yo ofrendo y yo hago todas las cosas y lo hago para ti y todo lo demás. Sin embargo, el otro hombre que estaba al lado, el publicano, no podía ni levantar la cabeza porque él entendía su posición. Y él no levantó su cabeza, simplemente golpeó su pecho diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Él entendía que él no tenía nada que ofrecer, simplemente pedir la misericordia de Dios que viniera a su vida. Bueno, el que es humilde debe entender que el que no es humilde debe entender que si no tiene humildad no puedes empezar a agradar a Dios. No importa lo que hagas, si no eres humilde o no lo haces con humildad, realmente esa ofrenda o eso que hagas para Dios no llegará a ninguna parte. Cristo tuvo este tipo de humildad. Cristo, Dios hecho hombre, tuvo este tipo de humildad. ¿Dónde lo vemos? Bueno, Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 nosotros vemos que Cristo agradó al Padre de manera voluntaria. Él se ofreció a sí mismo para humillarse. Él no vio lo feo que era ser un hombre. Él era santo, santo, santo y Él descendió. Filipenses capítulo 2 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Ni siquiera de primero dice, tomando forma de rico, de siervo. De esa persona que es la más pobre de todas, aquel que sirve en la casa. Cristo tomó la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos dice que Él se humilló
Y esa es la actitud que nosotros debiéramos tener. Si Él, estando en la parte más arriba que pudiéramos estar, que alguien pudiera estar, descendió a la parte más baja, ¿cuánto más nosotros? Que no, ni siquiera, pues nosotros estamos en el suelo, nosotros estamos en la tierra, no tenemos que descender. Ya estamos tan abajo que a veces, pues simplemente hace falta reconocerlo. Pero el orgullo es una parte fundamental para que la humildad no se dé. Si hay orgullo, humildad se alejará. Pero Cristo no solamente se humilló, pero Él también aprendió. Y nos manda a nosotros a tener esta misma actitud. Cristo nos manda a tener la actitud de humildad. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si Cristo nos enseñó con su ejemplo lo que era humildad, viviendo Él no en una manera ostentosa, sino ciertamente de la manera más pobre. Este tipo de humildad es necesaria para mantener la unidad en la iglesia. Si nosotros no tenemos esta humildad, los problemas dentro de la iglesia van a venir y van a destrozar el pueblo de Dios. Si nosotros no tenemos humildad, los problemas de división en la iglesia, entre hermanos, entre familia, ciertamente se van a dar. Y todo va a empezar, cuando usted hace el seguimiento de dónde empezó, usted va a darse cuenta que empezó con el orgullo. Va a llegar al punto del orgullo, porque el orgullo es la antítesis de la humildad. Es lo que hace que esa humildad no esté, el orgullo. Bueno, el remedio entonces es humildad. Nosotros debemos tener cuidado con esto, porque este fue el pecado que tiró a Lucifer del cielo. Él dijo: yo seré semejante al Altísimo, dice Isaías, y el Señor lo mandó para abajo. ¿Tú crees que estás alto? Va para la tierra, vas a ser humillado. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Al soberbio lo mira de lejos, lo aguanta, no deja que prospere. Eso hace con el soberbio. Pero al humilde, ese haya gracia. Ese haya gracia delante de sus ojos. Pero cada una de estas virtudes es una cadena. Cada una de estas actitudes van entrelazadas. La segunda de ellas es la humildad, dice: con toda humildad y mansedumbre. La humildad siempre produce mansedumbre. La humildad siempre produce mansedumbre. Ahora, una aclaratoria. Mansedumbre no es ni timidez ni una debilidad de espíritu. La mansedumbre no es ni timidez ni una debilidad de espíritu. Esta palabra en la Biblia se refiere a un espíritu afable, controlado, lo contrario a una actitud vengativa. Y Cristo también nos dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los mansos. Esto también describe el carácter de Cristo, como yo, mansos y humildes. Son dos características que son esenciales para la unidad en la iglesia. Y si usted, hermano querido, no cuenta con ello, usted necesita pedir con desesperación. Como que fuera lo último que va a pedir, pida humildad y mansedumbre. Porque Dios compró la unidad de la iglesia y Él requiere que nosotros mantengamos esa unidad. Y es necesario ser mansos y humildes. Ahora, la mansedumbre no puede ser ni timidez ni debilidad de espíritu, porque Cristo era manso y humilde. Y Cristo no era ni tímido ni débil de espíritu. Cristo fue fuerte. Cristo no fue tímido, fue osado cuando tenía que ser osado. Cristo enfrentó como un líder lo que tenía que enfrentar. Ahora, cuando esta palabra aparece allí, nosotros debemos hacer unas comparaciones. Porque cuando en el original se habla de esta frase, mansedumbre, habla de un animal. Esta palabra se aplica a animales. Animales de gran fuerza, como un caballo, por ejemplo. Un caballo es
tienes mucha fuerza. Pero cuando es domado, el caballo es manso. Ahora, esa mansedumbre que tiene ese caballo no dice que él ahora es débil y lo que él era fue quitado y removido. No, él sigue siendo un caballo con todas las fuerzas. Si usted lo fastidia mucho ese caballo manso y se pone atrás y empieza a fastidiarlo, ese caballo va a hacer ¡pum!, una patada hacia atrás y adiós luz que se apagó. Con la misma fuerza con que cuando no estaba siendo domado. Un león, nosotros vemos en los circos leones domados, donde un hombre se mete en una jaula con 2, 3, 4 leones y con un latiguito los va domando y los va diciendo. Pero eso no indica que el león dejó de ser león. Él sigue teniendo la misma fuerza y sigue siendo un animal feroz. De hecho, hay ejemplos de que esos momentos de ferocidad, el animal sale y pues ataca a aquel que lo está controlando. Entonces, ¿qué significa mansedumbre? Bueno, mansedumbre también es parte o es una característica del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Mansedumbre, templanza. Y realmente la palabra es mansedumbre. Es decir, una persona que es controlado. Un autor desconocido dijo que la mansedumbre bíblica es poder bajo el control de Dios. La mansedumbre es poder bajo el control de Dios. Recuerden a Pedro. Pedro, cuando estaba Cristo siendo llevado para ser apresado, él sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los que estaban allí. Cristo le dijo, tranquilo, baja eso. Que yo tengo, mira, legiones de ángeles, que si yo digo bajen y hacen todo, pero yo me someto, yo soy manso, yo estoy obedeciendo a mi Padre. Y después vemos a Pedro, a ese mismo Pedro, después de la resurrección, que lo llevan al lugar de apresamiento a él mismo y lo caen a látigo y el hombre sale contento. ¡Qué bueno! Porque fue digno de ser latigado por causa del evangelio. El mismo Pedro, ahora es un Pedro domado. Un Pedro controlado. Entonces la mansedumbre habla de ese control bajo el poder de Dios. En un conflicto, el manso piensa bíblicamente y su manera de pensar lo lleva a actuar correctamente. Él pone los intereses de Cristo y de su reino antes que los suyos propios. Voy a repetir eso. En un conflicto, una persona mansa piensa bíblicamente y su manera de pensar lo lleva a actuar correctamente. Él pone los intereses de Cristo y de su reino antes que los suyos propios. Esta virtud es necesaria, esta actitud es necesaria para mantener la unidad dentro de la iglesia. Las personas pacientes, que es la otra característica, versículo, hoy que se me va con el viento, capítulo 4, versículo 2, dice, toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia. La siguiente virtud es paciencia o longanimidad. Paciencia o longanimidad. La paciencia tiene el significado literal de aguante, de algo que algunos lo traducen como resistencia. Es alguien que tiene la capacidad de aguantar altas presiones. Esa es una persona paciente. La persona paciente resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Es como que le estuvieran cayendo a palo y el hombre está ahí aguantando. Yo no sé si usted, bueno, a mí me pasó cuando lo vi en algunas personas. Cuando la mamá de algún muchacho le iba a pegar, pero ya estaba grandecito. Ya no tenía la misma fuerza y el muchacho ya estaba grande. Y entonces la mamá le iba a pegar y el muchacho pues se paraba ahí como que, pégame pues. Y ya la mamá dándole duro y el muchacho no hacía nada. Bueno, es una persona que es capaz de resistir inclusive maltratos, pero que tiene una paciencia, es resistente. No se desvanece, no cae en el agravio. Cristo fue paciente. ¿Cuándo fue paciente Cristo? Bueno, cuando Cristo estuvo siendo crucificado, Él le arrancaron su barba, le escupieron, le escarnecieron. Y Él fue paciente. Él soportó cada uno de los latigazos y el sufrimiento que Él tuvo, lo guardó con paciencia. ¿Por qué? Porque Él tenía un interés superior. ¿Cuál era su interés superior?
llevar los pecados de cada uno de nosotros ante la cruz. Si Él desesperaba y perdía la paciencia cuando lo estaban castigando, entonces usted y yo tendríamos una deuda aún con el Padre. Pero gracias a que Él fue paciente y soportó, nosotros tenemos pues ahora libertad en Cristo. Esta característica está ligada, la paciencia o longanimidad está ligada a la siguiente. Dice, versículo 2, mansedumbre soportando unos a otros soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La siguiente es soportando los unos a los otros. Debemos soportarnos nosotros, la convivencia entre nosotros. Hermanos, déjenme decirle, por si no lo sabía, aquí vivimos todos los que estamos en Cristo, todos somos imperfectos. Aquí vivimos pecadores todos. Y si usted ve algún defecto en mí, en otro, no se extrañe. Eso es parte de nosotros. Vivimos en esta carne. Y Pablo nos dice que una de las características que debemos mostrar para mantener la unidad es soportando los unos a los otros. La longanimidad o paciencia permite resistir el agravio sin andar murmurando ni quejándome por lo que yo estoy sufriendo. Esa palabra yo lo puse enfático aquí, lo puse en negrita y en mayúscula, porque a veces cuando ponemos ese yo, cuando yo veo lo que el hermano me está haciendo a mí, y aunque me esté haciendo eso a mí, yo debo pensar bíblicamente y pensar, wow, este hermano está actuando en contra mía, pero realmente yo sé que no es en contra mía, porque si yo actúo de acuerdo a Cristo, entonces está actuando en contra de Cristo. Una persona que es bíblica piensa de esa manera, pero cuando una persona es inmadura, entonces va a pensar en empezar a murmurar. Y aquella persona que me hizo, ¿y por qué hace eso? Y va a empezar la murmuración y va a contaminar al hermano que está al lado. Y lo va a llevar a otro, y lo va a llevar a otro. Y cuando percata, la iglesia está en una completa murmuración. ¿Por qué? Porque no pude soportar con paciencia a mi hermano. Soportemos con paciencia al hermano. Porque no todos estamos en la misma estatura de fe. Hay algunos que pueden cargar quizás un saco de cemento, pero otros que pueden cargar medio. Hay otros que pueden con 1 kilo. Pero no podemos decir de todos que estamos aquí que todos tenemos la misma unidad de fe. Sí, Dios la dio toda. Sin embargo, nuestro desempeño en nuestra vida diaria, en nuestra santificación, va de acuerdo a mi dependencia de Dios. Y Dios con cada uno va a ir trabajando. De tal manera que cuando yo vea a mi hermano quejándose, yo voy a soportar al hermano. Yo no voy a hablar en contra del hermano. Cuando yo vea a mi hermano que hizo algo en contra mía, yo voy a pensar, Señor, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Eso es el ejemplo de Cristo. Nosotros debemos tener, y como decía, la longanimidad o la paciencia permite resistir el agravio sin murmurar o quejarnos de lo que me están haciendo. Mientras que la frase soportando unos a otros nos habla de resistir el deseo de vengarnos. Cuando yo soporto el agravio de mi hermano, yo simplemente restringo lo que yo quiero hacer. Yo quiero vengarme. Él quiere tirarme un puño y yo quiero devolverle el puño. Bueno, cuando yo soy paciente, cuando yo soporto a mi hermano, yo restringo esa parte de mí. Romanos capítulo 12 nos los dice, versículos 17 al 21. Es un pasaje que va en consonancia con lo que estamos diciendo. Y él dice, no paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, diga, oye, qué bueno. Aquí es que te quería agarrar, te agarré en la bajadita. ¿Tienes hambre? Aquí es que te voy a agarrar yo. No digas así. Dice la Biblia, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y una salvedad, en Cristo no hay enemigos. Esta palabra enemigo habla del enemigo que no conoce a Cristo, que realmente es enemigo de Dios. ¿Tiene hambre? Dale de comer. ¿Cuánto más entre nosotros mismos? Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien
al mal. Todo esto debe ser sobre la base del amor. Todas estas características o estas actitudes que yo debo tener para mantener la unidad en la iglesia deben estar basados en el amor. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados, y así cierra el versículo 2. Con toda humildad, mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esa es la quinta característica. La base de yo ser humilde, de yo tener mansedumbre, de soportar con paciencia a mi hermano, es el amor. Es porque le amo. Es porque el amor de Dios se derramó a mí. Y dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10, capítulo 12, dice que el amor cubrirá la falta o la mucha falta. Es buscar el bien es buscar el bien del otro antes del beneficio propio. Es un amor que está dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44, Cristo nos manda sobre esta base del amor a hacer lo siguiente. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a todos los que os maldicen. Haced bien a todos los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Así que la próxima vez que venga un delincuente y le quite algo, ore por ese delincuente. No profiere una palabra de maldición sobre ese delincuente, sino, espero que el Señor le bendiga. Es fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte. Pero eso es el andar cristiano. ¿Es fuerte ser humilde? Sí. Porque yo quiero imponerme. El orgullo que está dentro de mí quiere imponerse, pero la Biblia dice que yo debo buscar con toda humildad, mansedumbre. Yo debo soportar a mi hermano. Yo no debo ganar la pelea. Si el hermano está haciendo algo que no debe hacerse o que no debe, yo voy con mansedumbre y hablo al hermano. Y si el hermano no entiende, yo soporto al hermano y con paciencia espero en el Señor. No debo enfrascarme en una pelea con mi hermano porque él cree una cosa diferente a lo mío. No estamos llamados nosotros a pelear o contender con nuestro hermano, sino más bien con mansedumbre, con paciencia, presentar defensa, con mansedumbre. De tal manera que cuando yo adverso o cuando yo tengo alguna discrepancia con algún hermano, yo voy a lo que dice la Biblia y la Biblia me dice que primero, antes de imponer la doctrina, pon la mansedumbre y con mansedumbre habla lo que tienes que hablar. Hay ciertas doctrinas que son cardinales, de las cuales yo le digo, hermanos, que nosotros debemos ser firmes en lo que creemos. Pero si una persona no cree lo que la Biblia enseña, yo no estoy llamado a cambiar el corazón o la persona, no, yo estoy llamado a enseñarle. Y es Dios y es el Espíritu Santo quien va a poder enseñar y le va a abrir los ojos para que él pueda entender. De tal manera que debemos preservar la unidad, sobre todas las cosas preservar la unidad en la iglesia. El versículo 3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos los que tienen la actitud, estas 5 actitudes que yo vengo mencionando, son aquellos que están siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Usted quiere ser solícito, usted necesita realmente ser diligente, es la otra palabra para solícito, ser diligente, poner empeño en tener humildad, mansedumbre, dominio propio o templanza, tener amor, soportar a mi hermano. Yo debo buscar la unidad sobre toda costa. Si usted no tiene alguna de estas características, hermanos, les pido, ore al Señor. La unidad de la iglesia nace de verdades eternas que los cristianos ya gozamos. Esto no es un concepto de nosotros o de Pablo. Bueno, vamos a hablar de la unidad en la iglesia. No, es un concepto que nace sobre lo que ya las bases fueron dadas, sobre las bases, los fundamentos de nosotros. Nuestra unidad consiste en lo que todos tenemos en común y que es más grande que nosotros. ¿Dónde está el fundamento de nuestra unidad? Nosotros somos personas diversas, de diversos colores, ¿verdad? Hay amarillos, hay personas que no están saliendo ahorita por el sol, están amarillos ya. Hay unos que estamos más negritos porque tenemos que salir a la calle.
Hay personas que tienen carácter fuertes, o más bien yo diría débiles, porque eso es que nosotros vemos como que, eso es un carácter débil, no tiene templanza, no tiene dominio propio. Pero hay personas que sí, son más dóciles. Y tenemos diferentes maneras de ver la vida. Quizás, bueno, yo creo que aquí hay personas que han vivido o que nacieron en otro lugar, en otra región del país. Somos diferentes. Entonces, ¿qué nos hace uno? Bueno, la unidad de la iglesia está sobre la base de quién es Dios. O más bien, hay 7 componentes básicos de la unidad, y los menciono. Capítulo 4, versículos 4 al 6. Un cuerpo. La base de la unidad es, número 1, un cuerpo, es decir, una iglesia. Usted y yo somos parte de este cuerpo. La Biblia dice en Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 16, que nosotros somos miembros de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Ahora, pensemos, nosotros somos una iglesia local, quien es un cuerpo en sí mismo, y Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. Pero hay una iglesia universal, que es aquella iglesia que la compone todos los redimidos de todas las épocas de la historia y del tiempo presente, que son verdaderamente cristianos y que están unidos y serán unidos en algún momento de la historia. Y ese cuerpo los componemos nosotros y todas las congregaciones que se reúnen o que están en Cristo. Nosotros somos como un solo cuerpo, con una cabeza, pero somos un miembro, como cuerpo también somos un miembro de ese gran cuerpo o de esa iglesia universal. Y Pablo nos refleja allí y nos habla del cuerpo y cómo el cuerpo funciona y cómo cada uno de ellos está unido y coyuntado de manera perfecta para ayudarse al crecimiento. Pero también dice que la base es que tenemos un cuerpo, pero que tenemos un espíritu. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu. Es decir, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Esas son las bases que nos ayudan a mantener la unidad. Usted dice, hermano, pero es que es muy difícil yo porque no soporto al hermano, porque cada vez que me ve, me revira los ojos. No lo soporto, hermano. Bueno, usted tiene que ir pelar o apelar a ese Dios que tiene, a ese Espíritu que está dentro de usted, que le controle, que domine sus ímpetus de ir y decirle al hermano, porque usted me revira los ojos, y vaya a crear una disputa. Un espíritu. Dice también que la base de la unidad es en un llamamiento en la esperanza que fuimos llamados. Un llamamiento a una misma esperanza. Un llamamiento a esa esperanza. Es decir, tú y yo somos hijos de Dios que hemos venido a ser parte de la iglesia del Señor porque Él así lo ha querido. Y ese vínculo que tenemos en Él nos da la esperanza de que el mañana estaremos para siempre con Él. No importa qué pase con nuestro cuerpo, no importa que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice la Biblia. Entonces somos llamados a una misma esperanza. No es que usted tiene una esperanza y yo tengo otra, no, es una sola. No es que usted tiene un espíritu y yo tengo otro, no, el espíritu que tiene el hermano que me revira los ojos es el mismo espíritu que tengo yo que me estoy soportando, aguantando al hermano. Y Dios lo ayuda a él como me va a ayudar a mí. ¿Qué debo hacer yo? Ser paciente. Señor, apresúrate con ese hermano porque ya me está colmando la paciencia. Yo sé que sí, a veces hay hermanos, ¿verdad?, que necesitan un poquito más de dosis de amor. Así que, ¿qué debemos hacer? Pedir a Dios que nos dé esa dosis de amor. Pero también estamos en la base de un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Un Señor, es decir, un gobernador, una autoridad, y ese es Dios, ese es Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y este es Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. De tal manera que tenemos a ese Señor, tenemos una fe, es decir, un cuerpo de creencia. Nosotros debemos tener ese cuerpo de creencia que nos mantiene firme, es decir, una fe. No está hablando de una fe salvadora, sino de lo que creemos. ¿Qué cree usted? Hay mucha gente que cree muchas cosas, pero la Biblia nos enseña lo que yo debo creer. Un bautismo, ese bautismo que habla de lo que yo en Cristo experimenté en lo interno. Es decir, eso cuando yo voy a las aguas y bajo de las aguas, yo le estoy diciendo al mundo o a esos que están, más bien a los hermanos que están en Cristo, que yo morí para el mundo y ahora vivo para Cristo, que yo soy una nueva criatura,
que ahora estoy nuevo, estoy renovado. Un bautismo no habla, sabe que hay unos por ahí que piensan que hay un bautismo del Espíritu Santo aparte del bautismo que tenemos en Cristo. Y no hay un bautismo del Espíritu Santo afuera, según dice la Biblia en Corintios capítulo 12, usted puede leer todo el pasaje, pero ahí explícitamente habla de que nosotros somos bautizados en Cristo por el Espíritu cuando nosotros venimos a Él. El Espíritu viene a sumergirse dentro de nosotros y al mismo tiempo sumergirnos en la familia de Él. Eso es el bautismo del Espíritu. No es algo sobrenatural, sí es algo sobrenatural, pero no es algo que se expresa en movimientos o no se expresa externamente. ¿Dónde yo veo eso? En el bautismo. Cuando usted y yo obedecemos al Señor bajo las aguas. Un bautismo, un Padre, un Dios y Padre de todos. En este cuerpo o en esta base de la unidad, nosotros vamos a ver la Trinidad actuando en virtud de la unidad de la iglesia. Hermanos, pensemos en eso. La Biblia nos manda a estar unidos. Todas estas verdades forman la base de la unidad. Y las que tenemos en común, y lo que tenemos en común todos nosotros es todo eso, uno solo, un bautismo, una fe, un Dios y Padre de todos, un Señor, un llamamiento a una esperanza, un espíritu, un cuerpo. Todas esas cosas nosotros las tenemos en común. Usted no tiene dos espíritus, no, es uno. Usted no tiene dos cuerpos, no, usted pertenece a un cuerpo. Usted no tiene varios señores, usted tiene un Señor, si usted es del Cristo. De tal manera que nuestra base en la unidad es sólida. Entonces nosotros debemos experimentar crecimiento. Pero para hacerlo, entonces yo debo enfocarme o en tener esas actitudes que debo tener. Termino con esto. Hay un enemigo. El enemigo de nuestras almas está buscando dividir. Y ojo, no está pasando nada en la iglesia, pero es lo que dice el pasaje. Es lo que estoy exponiendo que explica el pasaje. El enemigo quiere venir para destruir y él divide. El enemigo de nuestras almas está buscando la manera de cómo crear o poner el orgullo en nuestro corazón. Y saben, hermanos, nosotros no debemos dejar lugar al diablo. Nosotros no debemos dejarnos. Nosotros debemos mantener la unidad sobre todas las cosas. Nosotros debemos mantener el amor como base de la mansedumbre, de la paciencia que debo tener al hermano, de la humildad que yo debo tener, que yo debo recordar. No importa cuántas veces pase el hermano y me pise el pie, yo debo pensar, el hermano todavía está un poquito débil en la fe. Pero yo que soy espiritual o que soy más duro, yo voy a pararme firme en el Señor y voy a orar por mi hermano para que se fortalezca. El enemigo quiere destruirnos y nosotros no lo podemos dejar. Sin embargo, hermanos, es lamentable ver que en ocasiones nosotros nos dejamos usar. Nosotros nos dejamos usar cuando el orgullo crece en nuestro corazón y entonces viene a ser parte de mi vida y lo traigo a la unidad de la iglesia y eso se viene abajo todo lo que el Señor ha comprado, conquistado. Esa unidad en ese cuerpo se viene abajo. Nosotros necesitamos mantener la unidad sobre todas las cosas. Aplicación. Hermanos, Pablo ruega que la iglesia de Éfeso y así todas las iglesias tengan estas 5 actitudes. Yo ruego, hermanos. Y de manera personal mi familia y un grupo hemos estado orando para que Dios mantenga la unidad que tenemos. No demos la unidad por sentado, no demos el hecho de que nos sentamos aquí y amamos a nuestro hermano y qué bien, qué chévere verle. No demos por sentado eso. Eso es algo que se busca con intención. Pablo ruega, yo ruego que estas 5 actitudes puedan gobernar nuestra vida. Hermanos, si hay alguna persona que es débil en alguna de estas características, debemos orar por ello. Debemos ser intencionales en procurar estas actitudes. Aplicación número 2. La base de nuestra unidad es nada más y nada menos que el Dios creador del cielo y de la tierra. Pregunto, ¿acaso existe algo más poderoso que Él? No. Y si Él
Nos compró esa unidad, nos dio esa unidad. Entonces preservemos la unidad. Preservemos la unidad. Vamos ahora.